Otro impacto al bolsillo, siempre lo decimos, siempre lo mencionamos, tiene que ver con el aumento de combustibles acordado en precios justos que se ha retomado después de los primeros 4 meses, en donde había un acuerdo programado de cuánto se debía aumentar mes a mes. La posibilidad de extender este programa de precios en combustibles ya tuvo el primer mes de aumento, que es el mes que estamos transitando, el mes de abril. El registro marca el 4%, el registro del acuerdo, aunque hemos relevado, hemos observado, como ha sucedido antes también, en el interior del país, el aumento ha sido superior en algunas provincias, incluso en algunas llegando hasta el 6%. Estamos con Pedro Yorbandi en contacto, que nos va a ayudar a entender un poco este tema. ¿Cómo va, Pedro? Muy, pero muy buenos días. Buen día, gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, hay que decir, el aumento de precios que se va dando, este aumento mensual, ¿alcanza a los estacioneros? ¿Están en una situación complicada con tan solo este 4%? Digo, tan solo poniéndome en el otro lado del mostrador, ¿no? Sí, correcto. No alcanza, indudablemente. Cuando nosotros vemos las mediciones del INDEC nacional, hablando siempre de organismos públicos, estatales y oficiales, mes de marzo 7.7 y a nosotros nos dan un aumento del 4%. Acordado, es verdad, por el gobierno nacional y petrolera, lo vemos insuficiente. Solamente para poner datos arriba de la mesa, nosotros hemos dado para este primer semestre de aumento a las estaciones de servicio, a los trabajadores de estaciones de servicio, un 30%. Y a nosotros, gobierno nacional y petrolera, acuerdan por prácticamente el primer semestre un 16%, porque esto llega hasta agosto, con lo cual para nosotros es insuficiente. Pero permitidme decirte también que esto no es de hoy. Esto ya venimos arrastrando desde el año 2021 una caída en rentabilidad con respecto a los aumentos de combustible versus INDEC nacional, y siempre hablamos de organismos públicos y oficiales, sí, de 20 puntos en el año 2021, más 20 puntos de caída en el año 2022. Nosotros cerramos el año 2022 con una suba de nafta del 67% y el INDEC nacional dio el 98.4% de inflación interanual en la República Argentina, con lo cual no se puede seguir soportando 20 puntos de caída por año, porque en este mismo ritmo, en este año, va a pasar de que a fin de año o un año vista, estaciones de servicio empiezan a cerrar sus puertas por falta de rentabilidad. Hoy ya está muy comprometida, te diría que en un grado de un 30%, el punto de equilibrio en 30% de las estaciones de servicio. El 30% de las estaciones del servicio están en un punto de equilibrio que es negativo, es decir, que están en una situación complicada. Es correcto. Y acá, seamos claros, las más angustiadas son las estaciones de servicio blancos sin bandera, claro, que representan un 20-22% en el mercado argentino, pero el problema más grande es que las estaciones de servicio blancos o sin bandera están puestas en los lugares chicos, en los pueblos chicos, en los parajes, claro, en aquellos lugares donde no hay una gran visibilidad del periodismo, del gobierno o de las autoridades. Es más que todo una acción social que termina haciendo un empresario que, bueno, tiene 2 o 3 negocios y por ahí pone una estación de servicio también con toda la de la ley, pero no tiene gran volumen de venta. Esas estaciones de servicio están prácticamente en el peor de los mundos. No tienen precio y tampoco tienen volumen. Entonces prácticamente se las está condenando al cierre. Bueno, ahora me voy a poner del otro lado, del surtidor, para no decir el mostrador. Aquellos que vamos a cargar nafta, que este 4% hasta nos parece una locura de haber aumentado mes a mes y tener que soportar un nuevo aumento, porque eso nos sigue significando un impacto, estar observando si usamos el auto o no lo usamos, es decir, eso también debe influir, ¿no? Claro, eso es producto de la inflación y de los desmanejos económicos en la República Argentina, no de este gobierno, del anterior, de los últimos 4 o 5 gobiernos, 6 gobiernos en la República Argentina, pero es algo de lo que nosotros no nos podemos hacer responsables. A mí me duele mucho también tener que trasladar precios, porque no somos formadores de precios, permíteme decírtelo. Nosotros somos el brazo comercial, las estaciones de servicio somos el brazo comercial de las petroleras. No somos quienes formamos los precios. Nosotros trasladamos el precio que nos otorgan a nosotros las petroleras, con lo cual, al no ser formadores de precios, lo único que queremos es trasladar los precios. Si estamos tomando la medición INDEC nacional, mes de marzo 7.7, el 4%, si bien es un aumento, pero se ve pequeño a lo que viene marcando la inflación en el INDEC nacional.
Pero permíteme decirte también de que el precio de los combustibles se basa en 4 patas fundamentales para que la gente entienda de qué estamos hablando. El precio del barril de petróleo a nivel internacional, el precio del dólar oficial en la República Argentina. Mirá lo que viene subiendo el dólar oficial, oficial del mes de enero a la fecha. En los precios de los impuestos internos, tanto el ITC como el IDC en la República Argentina. Impuestos que son nacionales, pero que son coparticipables con toda la provincia. Y por último, el precio del biocombustible. Fíjate el aumento que tuvo el biocombustible en los últimos 6 meses. Te digo más, hoy es más caro el biocombustible que el combustible fósil. Con lo cual, antes el biocombustible era más barato. La mezcla con el combustible fósil abarataba el producto. Claro. Hoy pasa a la inversa. El biocombustible es más caro. La mezcla con el combustible fósil encarece el producto, con lo cual se está dando una conjunción de precios que hace que el precio vaya para arriba, punto 1. Y punto 2, la distorsión de precios que vos tenés ya acá en el barrio latinoamericano con los países hermanos y limítrofes. Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, todos tienen entre un 30, 40 y 50% más caro el precio del combustible en sus países que en la República Argentina, con lo cual cruzan a cargar combustible acá. Pero esto, permitime decirte ¿esto qué va a pasar? Mientras haya combustible, que hoy estamos en ese punto más o menos de que no está faltando, no va a haber problema. Ahora, lo que es muy barato y escasea, en algún momento se termina. Con lo cual, dicho esto, te digo, hay posibilidades de que empiece a faltar combustible. Por este intervencionismo, permitimos usar este término del Estado Nacional, intervencionismo del Estado Nacional en nuestro sector energético, es muy factible que te empiece a faltar combustible. Hoy, puntualmente, ustedes están en una zona del Río Cuarto, zona agrícola, ganadera, si las hay en la República Argentina, de las mejores del país. No tenés problemas de gasoil por la tremenda sequía que ha tenido la República Argentina a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y otro problema que tuviste es en el mes de febrero, esa semana de frío, que prácticamente el frío intenso quemó muchísimas plantas. Entonces hoy no tenés el problema del gasoil, porque vos tenés entre un 35, 38 y 40% mínimo de caída de producción agrícola en la República Argentina. Si no hubieses tenido este problema, hoy hubiese visto colas en las estaciones de servicio cargando y buscando gasoil o faltante de gasoil. Entonces, esta es la problemática que hay que abordar. Esta es la problemática. Y con tiempo, ¿no? Porque ya lo hemos visto el año pasado, también en esta falta de gasoil que estabas comentando, Pedro. Digamos, hay que hacer un abordaje con tiempo, prematuro, para que eso no vuelva a suceder y poner en vilo toda la producción. Esperemos que haga falta el gasoil, ¿no? Por lo que decía también de la sequía. Le voy a hacer una consulta que tiene que ver con... Nosotros estuvimos relevando, consultando. En Mendoza un 6%, en Santiago del Estero el 4%, en otros aumentos no se había respetado. En la provincia de Córdoba lo mismo. ¿Por qué este aumento dispara a pesar del 4% que te dicen, bueno, aumentamos un 4% y vemos que en el interior del país incluso el aumento es mayor? Esencialmente porque el aumento lo otorga YPF. YPF, a mí me gusta llamarlo así, es el papá de todos nosotros, de todos los que estamos y hacemos estaciones de servicio, seamos de la bandera que seamos, nuestro papá es YPF. Estamos todos viendo si el papá empezó a comer a la mesa para que todos tomemos el cuchillo y el tenedor y arranquemos comiendo la costillita del asado. Se entiende. Si el papá no se sienta a la mesa, nadie empieza a comer. Entonces, estamos todos viendo lo que hace YPF. YPF decretó de esta forma, el 4% está en Cava y primer cordón de Lamba. Cava y primer cordón de Lamba. Es el 4%. Entonces YPF dice, acá yo cuido, acá es lo que me interesa y esto para mí son los precios cuidados. Y el resto lo voy viendo según la zona, según el país, según la frontera, según el paso fronterizo. Si yo tengo mucha demanda en el cruce a Chile, a Uruguay, a Paraguay o a Brasil, yo lo subo, lo bajo, lo acomodo. Pero el papá YPF es el que arma y desarma todos los números en la República Argentina. A ver, con una arbitrariedad enorme. Es correcto, nosotros, y te digo quien te habla, ya he presentado yo hace 3 años que vengo presentando todos los años una explicación desde la Confederación Nacional Secha, de la cual soy secretario, vengo presentando que YPF nos explique cuál es el motivo de esta disparidad de precios y ellos dicen que es una cuestión de política económica de la empresa y que ellos como empresa son dueños de hacer su política económica como mejor les plazca, cosa que tiene razón, pero no tiene explicación. Claro, sí, bueno, tiene razón en la medida de que sea y que funcione como una empresa privada, pero es una empresa del Estado, la pagamos todo, de la misma manera pagamos los impuestos y pagamos más caro la nafta en el interior del país, ¿no? Esa circunstancia también
hay que remarcarla. Permitime hacerte una corrección técnica. Sí, no es una empresa estatal, ¿eh? Bueno, es una empresa con participación estatal, es de cual bandera. la mitad de las acciones la tiene el gobierno nacional, pero la otra mitad de las acciones cotizan en bolsa en Wall Street, en Nueva York. Con lo cual, los números de quienes comandan YPF tienen que ser muy finitos y muy delicados, porque si no, si se siguen cayendo las acciones en Nueva York y en Wall Street, lo que va... A ver si lo podemos recuperar a Pedro allí. Tuvimos una interrupción con este tema, ¿no? El aumento de los combustibles. ¿Ahí nos escuchás, Pedro? Sí, tuvimos un cortecito. Sí, te escucho. No, te escucho. Te decía de que, perdón, sí. te repito, si no se me escucha decir que YPF es estatal no es correcto, tengo una corrección técnica. Sí. Es con participación estatal del 50% del gobierno nacional de la República Argentina, del Estado Nacional, y el otro 50% pertenece a accionistas privados, acciones que cotizan en la bolsa de Wall Street en Nueva York. Entonces, esto también hay que tenerlo bien en claro porque las acciones de los directivos de YPF son muy importantes por la cotización de las acciones en Nueva York, para que no se caiga la empresa. Sí, de todas maneras hablaba también de una decisión política que el 50% lo tiene, ¿no? Es una decisión política más allá de lo económico que se tiene que tomar, ¿no? En cuenta YPF, allí como la petrolera de bandera, como es finalmente lo que se vende en el país. Situaciones inexplicables, Pedro, ¿no? Que seguimos batallando. Y esa brecha que el gobierno nacional lo había anunciado en campaña, que se iba a achicar con el precio del AMBA al interior del país, en vez de achicarse se va estirando. Recién veía algunos titulares, roza los 200 pesos el litro de nafta en el AMBA. En el interior del país largamente ya hemos superado desde hace meses los 200 pesos. Sí, es correcto. Y si vos tomas los puntos fronterizos, prácticamente tenés un 30% de diferencia entre el interior del país y los puntos fronterizos con cualquiera de los países limítrofes. Y si vos vas a cualquier estación de servicio en los puntos fronterizos, hay cola de los hermanos latinoamericanos viniendo cargados, porque claro, cargan combustible el 40-50% menos. Esto mientras haya productos en el país, no va a haber problema. Ahora yo quiero saber qué va a pasar cuando empiece a escasear el producto, porque esto, de esta forma y de esta manera, en algún momento el producto va a empezar a escasear, porque no puede haber todo barato para tanto en tanto tiempo. Entonces, el problema acá se va a dar cuando empiece a escasear el producto, que no estamos lejos a que puede empezar a haber un faltante de nafta super, por ejemplo. Sí, eso es cierto, ¿no? Se ve que la nafta super ha tenido inclinación en los consumidores y ya en algunas estaciones de servicio, de vez en cuando, cuando vas a cargar, te dice no hay nafta super, ¿no? Ya eso ha pasado. Es que es correcto. Mira, yo le llamo a esto lo que está sucediendo el intervencionismo del Estado. El Estado está interviniendo en un sector, que es el sector nuestro, el sector energético, específicamente de las estaciones de servicio con las petroleras, y está interviniendo, pero no de hoy, ya hace varios años, porque recordemos que esto arrancó también con el presidente Macri, interviniendo también en el sector, congelando por 90 días, vos recordás toda esa historia. Entonces, esto ya, venimos de muchos años en esta situación, donde creen que si aumenta el combustible, aumenta todo. Prácticamente el combustible está aumentando menos de la mitad o la mitad de lo que está aumentando el resto de la canasta en la República Argentina, y sin embargo los precios se disparan igual. O sea que el problema no pasa por nosotros, pero este intervencionismo del Estado a nosotros, a empresas pymes, porque permítanme recordar que nosotros, las estaciones de servicio, somos en un 90% empresas pymes familiares, donde viene de abuelo a padre, de padre a hijo. Estamos hoy en un punto de equilibrio que realmente está muy comprometido y en muchos de los casos prácticamente ya es negativo, ¿no? Pedro, muchísimas gracias como siempre el contacto con Telediario Federal, es un placer. No, por favor, el agradecido soy yo en nombre de la Confederación Nacional SECHA, que es la Confederación Nacional que aglutina a todas las cámaras y federaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país, de la cual soy secretario, como te dije. Permitime saludarlos a ustedes, agradecerles el contacto y permitime también saludar a los chicos y a las chicas de producción que siempre y tan gentilmente se comunican con nosotros. Muchas gracias. Abrazo, Pedro. Hasta luego. Gracias.